Estas imágenes obtenidas por el periódico El País y por Univisión Noticias, tomadas de una cámara de seguridad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 18 de mayo de 2023, exhiben que el ejército mexicano tiene un grave problema de ejecuciones extrajudiciales y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Eso lleva a una inevitable conclusión. Es momento de despertar a la militarización. La militarización del país es la gran tragedia de nuestra generación. 16 años después de que el presidente Felipe Calderón desplegó a las Fuerzas Armadas en nuestras calles por motivos esencialmente políticos, el Estado mexicano sigue siendo un mero testigo de su propia incapacidad frente a la violencia endémica. Los muertos de esta guerra sin sentido representan un fenómeno 8 veces mayor a los fallecimientos combinados de los conflictos de Irak y Afganistán. No son los muertos de Calderón, de Peña Nieto o de López Obrador. No pueden serlo porque ni siquiera sabemos los nombres de las víctimas. La indiferencia criminal de un Estado que ha decidido, de manera deliberada, no investigar ni procesar cientos de miles de asesinatos. Nada de esto ha sido suficiente para conmover a la sociedad mexicana, ni a sus élites, incluyendo al gobierno Andrés Manuel López Obrador. Las víctimas de la política de seguridad transeccional son en su mayoría jóvenes de clase baja y sin estudios. Por eso en los hechos, nuestra preferencia política está a favor de la aniquilación, no de la detención, de la estigmatización, no del debido proceso y el juicio justo. Pregunta, ¿eso explica por qué hemos cedido el control total de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas? Para las élites, México es un país que ha ingresado al club de las 20 mayores economías del mundo y que está en una posición privilegiada para capitalizar fenómenos globales como el nearshoring, pero ignora una realidad paralela. El ejército mexicano tiene un grave problema de ejecuciones extrajudiciales y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Ahora, contra el mandato democrático que le han conferido 30 millones de mexicanos, el presidente López Obrador está empujando a México hacia la militarización total. No lo hizo solo, aún con los matices de la oposición. La ley de la Guardia Nacional, que regula las actividades de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, fue avalada de manera unánime por todas las fuerzas políticas del Congreso. El país está encaminado a destruir el último contrapeso de la relación civil-militar. En campaña, López Obrador presentó un caso a favor de retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de nuestras calles. México votó en consecuencia. El mandato democrático para pacificar al país a través de la vía civil es innegable. Paradójicamente, las instituciones de nuestra democracia representativa optaron de forma unánime por lo contrario, sin excepción. Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, ofrece una perspectiva clara sobre la preponderante influencia política de las Fuerzas Armadas. Abro comillas. Es muy importante entender que independientemente de qué ala ideológica ocupe la presidencia de la República, en este cuarto de siglo, ni un solo ejecutivo federal ha cuestionado la vía militar. Cierro comillas. Ni siquiera el presidente, que obtuvo el respaldo del 53% del electorado. Bastó una reunión a puerta cerrada en octubre de 2018 entre el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador y quien era el secretario de la Defensa Nacional, el general secretario Salvador Cienfuegos. Podemos afirmar que México es una democracia liberal si el mandato democrático está subordinado a los intereses supraconstitucionales de las Fuerzas Armadas. Es sumamente preocupante que la exposición brutal de la violencia y el fracaso de la militarización sean irrelevantes para la dinámica de poder que ha derivado en una estrategia fatal, que nos ha costado más de 100,000 vidas humanas. La sociedad mexicana está presenciando en primer plano el deterioro de nuestras instituciones. La juventud, las familias y la vida democrática de México están pagando el precio final. Nuestro futuro y el entendimiento del valor de la vida misma está comprometido por una estrategia militar que se ha probado equivocada durante décadas. Es momento de despertar.